Haribol Radhe, Salme Radhe Jai, Sri Krishna Jai, Sri Gurudev Ki Jai. Todo ser humano tiene que avanzar en el camino hacia Dios, ya sea hoy o después de muchos nacimientos. Entonces, ¿por qué demorar? Otra frase para enmarcar con una sabiduría infinita, donde nos ilumina el camino a seguir. Todo ser humano es su destino avanzar en el camino hacia Dios, porque somos parte y porción de Él. Y ese es nuestro camino, sí o sí. Así que podemos comenzar hoy mismo, o después de muchos nacimientos, con todo el sufrimiento que conlleva eso. Entonces nos dice, ¿por qué demorarlo? ¿Por qué mejor comenzar hoy? Haribol. Pues un gran consejo. Radhe, Radhe. Cuando un aspirante se dedica a Dios, entonces su mente, su intelecto se concentran instintivamente en Él y no le cuesta ningún esfuerzo. Y de todas formas, antes o después, como bien se nos ha dicho, pues tendremos que hacerlo. Así que, pues vamos para adelante. Como dice mi muy querido Sri Gurudev, Sri Swami Prema Rajendra Das, que es el que ha traducido este maravilloso libro, Amrita Bindu, que así se titula, Inspiración Diaria. Y esto ha escrito Swami Ransukidas. Tiene un nombre un poco complicado de decir. Bueno, pues abrimos hoy, como últimamente estamos haciendo, con esta frase maravillosa, sencilla, para que todo el mundo pueda entenderlo e inspirarse. Solamente empezar leyendo esta frase. Son una fuente infinita de inspiración en el camino hacia Dios, el camino espiritual. Así que por eso todos los días pues empezamos esta grabación está con leyendo una de estas frases. Así que, y ahora pues vamos a continuar con el Bhagavad Gita, con las instrucciones del Señor Sri Krishna, Dios mismo, las instrucciones para la vida, como quien más nos ama, nuestro Creador, nuestro Padre, nuestro todo, nos iba a dejar aquí si no fuese lo mejor para nosotros. Todo lo que hace Él es bueno y además nos deja, como es natural, las instrucciones para que aprendamos a vivir, a recordarle el camino, el mapa para volver a casa. Así que vamos a continuar. Estábamos en el capítulo 14, texto 13. No, 14. Creo. Bueno, de todas formas, tampoco es que sea de lo más relevante, porque el Bhagavad Gita es infinito, es trascendental. Entonces, ¿por dónde comencemos? Siempre nos va a enseñar, nos va a dirigir, es una
va a aplacar nuestra sed de conocimiento del Señor Supremo. Así que estábamos en el conocimiento más confidencial, capítulo 9, texto 6 o canto 6. Yatta kasastito nityam vayu sarvatrago maham tata sarvani bhutani mastaniti upadarayam. Así como el poderoso viento soplando por doquier permanece siempre en el espacio etéreo, has de saber que de esa misma manera todos los seres descansan en mí. Todos los seres descansan en el Señor. Esto nos llena de prema infinita y sentimos su presencia. Saber que todos los seres descansan en Él. Para la persona común resulta casi imposible imaginarse cómo es que la enorme creación material reposa en Él. Pero el Señor nos da un ejemplo que nos va a ayudar a entender esto. El espacio es la mayor manifestación que podemos concebir. La manifestación cósmica yace en el espacio. Y el espacio permite, desde el movimiento de los planetas, de los átomos, hasta el de los planetas más grandes, el Sol y la Luna. Aunque el cielo sea grande, o el viento, o el aire, sin embargo, todo está situado dentro del espacio. El espacio no está más allá del cielo. Pues de forma similar, todas las manifestaciones más maravillosas, manifestaciones cósmicas, existen por la suprema voluntad de Dios y todas ellas están subordinadas a su suprema voluntad. Como se suele decir comúnmente, ni una brizna de hierba se mueve sin la voluntad de la suprema personalidad de Dios. Así, todo se mueve por su voluntad. Por su voluntad, todo se está creando, todo se está manteniendo y todo se está aniquilando. Todo está en constante movimiento. Todo está vivo. Sin embargo, Él está aparte de todo. Así como el espacio siempre está distante de las actividades de la atmósfera. En los Upanishads se afirma, es por temor al Señor Supremo que el viento sopla. En el Garga Upanishad también se afirma, por orden suprema, bajo la superintendencia de la suprema personalidad de Dios, la luna, el sol y los grandes planetas se mueven. Todo esto no hay nada al azar. Todo. Dios es todo. Él es el creador de todo. No hay nada
También en el Brahma Samhita se declara esto. Allí también hay una descripción del movimiento del Sol y se dice que el Sol es considerado uno de los ojos del Señor Supremo. Qué bonito. Y que posee inmensa potencia para difundir calor y luz. Sin embargo, se mueve en su órbita prescrita por la orden y la voluntad suprema de Govinda, otro de los nombres del Señor Supremo. Así en la literatura védica podemos encontrar la evidencia de que esta manifestación material, la cual nos parece algo maravilloso y grande, está bajo el control, completo control de la Suprema Personalidad de Dios. Esto se irá explicando más detalladamente en los versos posteriores. Sarva Bhutani Kaunteya Prakritin Yanti Mamikan Kalpasaye Punastani Kalpadau Visi Yamiyaham. Oh hijo de Kunti, al final del milenio, toda la manifestación material entra en mi naturaleza. Y al comenzar otro milenio, mediante mi potencia, yo creo de nuevo. La creación, mantenimiento y aniquilación de esta manifestación material cósmica depende por completo de la Suprema Personalidad de Dios. Todo depende de Él. Al final del milenio significa cuando muere Brahma. Brahma vive 100 años y uno de sus días se calcula, ojo al dato, en 4.300.000 de nuestros años terrestres. O sea que somos como una hormiga comparada con un elefante. Y esto es lo que nos cuesta a nuestra mente limitada, entender estas proporciones gigantescas. Entonces, su noche dura lo mismo. Su mes consiste en 30 de dichos días y noches y su año de 12 meses. O sea que somos una chispita en un espacio de tiempo súper pequeño también, los años que estamos aquí, comparado con el infinito o con la vida de Brahma. Después de 100 de dichos años, cuando Brahma muere, ocurre la devastación o aniquilación. Esto significa que la energía manifestada por el Señor Supremo se recoge de nuevo en sí mismo, todo vuelve a Él. Y entonces, otra vez, cuando hay necesidad de manifestar el mundo cósmico, esto se lleva a cabo por su voluntad. Aunque soy uno, me convertiré en mucho. Este es el aforismo védico. Él se expande en esta energía material y ocurre de nuevo la manifestación cósmica completa. Prakritin Shwana Vastavya Visiyami Punaha Punaha Bhutagramani Mankistinam Navasam Pragitervasa. Dice, continúa el Señor Sri Krishna Arjuna, todo el orden cósmico está subordinado a mí. Por mi voluntad se manifiesta una y otra vez. Y por mi voluntad, al final, es aniquilado. Esta materia es la manifestación de las energías inferiores de la Suprema
personalidad de Dios. Esto ya se ha explicado varias veces. En el momento de la creación, la energía material se desata, como el Mahastattva, en el cual entra el Señor como su primera encarnación, Purusha, Mahavishnu. Él se recuesta dentro del océano causal, exhala innumerables universos, y en cada universo el Señor entra de nuevo como Gadovakasari Vishnu. Él entra. Cada universo es creado de esa forma. Él se manifiesta además como el Kshirodakayasi Vishnu, y ese Vishnu entra en todo, incluso dentro del diminuto átomo. El hecho se explica aquí. Él entra en todo. Ahora bien, en cuanto a las entidades vivientes concierne, ellas son impregnadas dentro de esta naturaleza material y como resultado de sus acciones pasadas adoptan diferentes posiciones. Así comienzan las actividades de este mundo material. Las actividades de las diferentes especies de seres vivientes se inician desde el mismo momento de la creación. No es que todo haya evolucionado como nos han contado. Bueno, aquí lo dice muy claro. Las diferentes especies de vida son creadas inmediatamente junto con el universo. Los hombres, los animales, las bestias, las aves, todo se crea simultáneamente, porque cualquier deseo que tuvieran las entidades vivientes en la última aniquilación se manifiesta nuevamente. Todos los deseos que tenemos en la última vida sin cumplir, cuando se desencarna, pues luego cuando uno vuelve otra vez a encarnar, pues todo eso se cumple. Todo se manifiesta nuevamente. Aquí se afirma claramente que las entidades vivientes no tienen nada que ver con este proceso. El estado de existencia en su vida pasada, en la creación anterior, simplemente se manifiesta otra vez. Y todo esto se hace simplemente por su voluntad. Esta es la potencia inconcebible de la suprema personalidad de Dios. Y después de crear las diferentes especies de vida, el Señor no tiene conexión alguna con ellas. La creación se lleva a cabo para acomodar las inclinaciones de las diversas entidades vivientes, por lo que el Señor no se involucra en ello. Texto 9. Na chamanta ni karmani ni vadanti danam yasha danam ya. Udasina vajasinan asastante su karmasu. O danam ya. Todo este trabajo no puede atarme, le dice el Señor Sri Krishna. Yo estoy siempre desapegado, sentado, como si fuera neutral. Uno no debe pensar, por lo que acaba de decir, que el Señor está, la suprema personalidad de Dios no tiene ocupación en su mundo espiritual. Él está siempre ocupado. En el Brahma Samhita se declara, Él siempre está participando en sus eternas y bienaventuradas actividades espirituales.
pero Él no tiene nada que ver con las actividades materiales. Las actividades materiales las llevan a cabo sus diferentes potencias. El Señor siempre es neutral en las actividades materiales del mundo creado. Y esta neutralidad se explica aquí. Aunque tiene control sobre cada diminuto detalle de la materia, Él tiene el control de todo, es su creación. Él está situado como si fuera neutral. Se puede dar el ejemplo del juez, el juez supremo de un tribunal, sentado en su estrado. Por su orden muchas cosas ocurren. Alguien siendo, ahorcado, otro está siendo encarcelado y a otro se le otorga una enorme cantidad de riqueza, ¿no? Pero aún así Él permanece neutral. Él no tiene nada que ver con toda esa ganancia o pérdida de los reos. Simplemente está ahí sentado en su estrado. Pues de forma similar, el Señor es siempre neutral, aunque Él tiene su mano en toda esfera de actividad. En el Vedanta Sutra se afirma que Él no está situado en las dualidades de este mundo material. Él es trascendental a estas dualidades, ni tampoco está pegado a la creación y aniquilación de este mundo material. Las entidades vivientes adoptan sus diferentes formas en las diversas especies de vida de acuerdo a sus acciones pasadas. Y el Señor no interfiere en ellas. Somos nosotros, con nuestras acciones, con nuestros deseos, con todo lo que vamos haciendo en nuestra vida, ¿no? Las actividades, las acciones que tomamos, la que está creando nuestro cuerpo en la vida siguiente. Puede ser un cuerpo físico, un cuerpo material, puede ser un cuerpo espiritual, puede ser. Pues todo eso está en función, la próxima vida, de las acciones que tomemos en esta. Aquí lo dice muy claro. Las entidades vivientes adoptan sus diferentes formas en las diversas especies de vida, de acuerdo a sus acciones pasadas, y el Señor no interfiere en ello. O sea que, según nuestras acciones pasadas, incluso nuestro karma, ¿no? Determina el sexo, si somos rubios, morenos, altos, bajos, dónde nacemos, en qué familia nacemos. Todo eso está determinado en función de nuestras acciones de vida a vida pasada. Entonces, vamos a leer otro versito. Texto 10. Mayan yasena prakiti suyate sa chara charam hetunanena kaunteya yaga viparivartate. Y continúa diciéndolo, instruyendo, explicando. Esta naturaleza material funciona bajo mi dirección, oh hijo de Kunti, y produce todos los seres móviles e inmóviles. Por orden suya, esta manifestación es creada y aniquilada una y otra vez. Aquí se vuelve a afirmar una vez más que, aunque el Señor Supremo está apartado de todas las actividades del mundo material, sigue siendo el director supremo. El Señor Supremo es la voluntad suprema y el fundamento de esta manifestación material. Pero
la administración es conducida por la naturaleza material. También Sri Krishna afirma que en el Bhagavad Gita que de todas las entidades vivientes en sus diferentes formas y especies, dice: yo soy el Padre. El Padre pone la semilla del niño en el vientre de la madre y de forma similar el Señor Supremo, tan solo con su mirada, inyecta a todas las entidades vivientes en el vientre de la naturaleza material y ellas salen en diferentes formas y especies de acuerdo con sus últimos deseos y actividades. Todas esas actividades, todas esas entidades vivientes, aunque nacidas bajo la mirada del Señor Supremo, adoptan, sin embargo, sus diferentes cuerpos de acuerdo a sus pasadas acciones y deseos. Por lo tanto, el Señor no está directamente apegado a esta creación material. Él simplemente posa su mirada sobre la naturaleza material y de este modo la naturaleza material se activa y todo se crea de inmediato. Y como él posa su mirada sobre la naturaleza material, es indudable que existe actividad por parte del Señor Supremo, pero él no tiene nada que ver directamente con la manifestación del mundo material. Este ejemplo se da en el Smriti, cuando alguien tiene ante sí una flor fragante. La fragancia es tocada por el poder olfativo de la persona. Sin embargo, el olfato y la flor están separados el uno del otro. Existe una conexión similar entre el mundo material y la suprema personalidad de Dios. En realidad, Él no tiene nada que ver con este mundo material, pero Él crea mediante su mirada y dispone. En resumen, la naturaleza material, sin la superintendencia de la suprema personalidad de Dios, no puede hacer nada. No obstante, la personalidad suprema está desapegada de todas las actividades materiales. Ahí es un conocimiento muy confidencial y que nos responde a todas las preguntas. El Bhagavad Gita reúne todas las respuestas porque las da el Señor mismo, la suprema personalidad de Dios. Todas las preguntas que uno se puede hacer están en el Bhagavad Gita, están todas las respuestas para entender desde la creación hasta la aniquilación de todos los seres vivientes, de todos los planetas, del universo entero, de los cielos, de los mundos, el mundo espiritual, de todo, todas las respuestas. Y esto nos genera este conocimiento, nos despierta, nos da fuerza, nos empodera, nos alimenta, nos llena de vida. Al despertarnos
y saber quiénes somos realmente. Es como ese niño que anda por la vida solo, sin familia, sin padre, perdido, triste, desconectado de todo. Y de repente, pues se encuentra a su verdadera familia, a sus padres, y le explican todo, y le dan todo, ese amor que nunca tuvo. Le dan la vida realmente. Pues cuando hablamos de la suprema personalidad de Dios y nosotros como parte y porción de Él, pues eso se multiplica hasta el infinito. Así que, pues os dejo que reflexionéis si queréis sobre esto y como mínimo que os eleve, os impregne el corazón de prema, de amor, el saber que realmente sois mucho más de lo que creemos, de lo que nos han dicho. No somos un cuerpo, somos un alma, somos infinito, parte y porción de la fuente de amor infinita. Esa es una de sus potencias, porque también son infinitas sus potencias. Pero bueno, para que lleguemos como mínimo a entender nuestra mente limitada un poquito, pues tenemos que recordar el amor que somos amor, eterno sirviente de la fuente de amor, porque somos parte de él y solo queremos el néctar, alcanzar ese amor, ese néctar, porque siempre estamos ansiosos. Haribol, Radhe, Salmelade. Mañana, si Dios quiere, seguimos aquí con más. Radhe, Radhe.